Buenos días a todos. Antes de preparar un mensaje o una reflexión, ¿no? Me gusta escuchar otras predicaciones sobre el tema o los pasajes, ¿no? en los que tengo que trabajar. Y hay una página muy buena que se llama All Souls, que desgraciadamente son predicaciones en inglés, pero bueno, si te defiendes y te atreves, la verdad que hay predicaciones muy buenas. Y además está muy bien porque tiene un buscador donde tú pones el libro que quieres estudiar o el capítulo y tal, y te busca, ¿no? Ya te hace un filtro y te salen páginas y páginas de predicaciones de eso. Y la verdad que suelen haber muchas. Tú buscas el texto y hay muchas, entonces escojo algunas pocas y, bueno, pues las escucho, ¿no? De Isaías 1 y 2 habían 5 solo. De hecho, habían 3 del capítulo 1 y 2 predicaciones del capítulo 2, y una de ellas era del año 76, o sea que imaginaos, no son textos de los que comúnmente se predique, ¿no? O en los que se trabaje. O sea que me parece que es una buena oportunidad que tenemos para estudiarlos. Pues bueno, vamos a hacer un poco de contexto, ¿no? de Isaías. En la Biblia se encuentra después del libro de Cantares y es el primero de los profetas, de los libros llamados proféticos, siendo uno de los profetas mayores, porque es un libro muy extenso, de hecho es el más extenso, ¿no? de ellos. Y la verdad que tuvo un ministerio muy largo. Isaías fueron unos 40 años, de hecho en el capítulo 1, versículo 1, se nos enumeran los reyes, ¿no? Con los que trabajó Isaías, o bueno, en los que duró su ministerio, y eran 4 en total, o sea que tuvo un ministerio bastante largo, ¿no? ¿Y cuál era la situación en la que Isaías comenzó a profetizar? Pues bueno, un poco para situarnos, ¿no? Porque, bueno, podemos decir Isaías, pero a veces cuesta un poco, ¿no? Encajarlo en la línea temporal de lo que es la Biblia, con tantos años. Pues bien, con los hijos de Salomón, ¿vale? Está David, Salomón tiene hijos, y con los hijos de Salomón el reino se divide en dos. El pueblo de Israel se divide entre el reino del norte, que era llamado Israel, y el reino del sur, que era lo que venía siendo Judá. Isaías se sitúa en Jerusalén, que es la capital de Judá, o sea, del reino del sur, y es bajo la presión del imperio asirio. Estoy haciendo como una clase de historia, ¿vale? Pero bueno, para situarnos. Del imperio asirio con el rey Senaquerib, que ya había conquistado el reino del norte, es decir, había conquistado el reino de Israel, aunque bueno, más tarde sería el imperio babilonio quien acabaría dominando también el reino del sur. Pero bueno, ahora mismo era el imperio asirio quien estaba acechando, o la potencia que amenazaba con invadir el reino del sur, o sea, Judá. Entonces nos ubicamos en una situación de inseguridad, de incerteza, de desesperanza. Bueno, en ese contexto Isaías empieza su ministerio, ¿no? Y empieza a profetizar. Y el domingo pasado Jonathan comentaba que Isaías tiene muchos versículos, muchos pasajes de juicio, ¿no? Destrucción, donde a veces se hace pesado o dices, Señor, ¿qué puedo aprender yo de esto, ¿no? Y el capítulo 1 y 2 pues también forman parte de ese juicio, ¿no? Pero también aportan esperanza y creo que podemos aprender mucho de ello. No vamos a leer los 2 capítulos porque sería muy largo, pero vamos a ir leyendo algunos versículos, ¿vale? Entonces hay 3 aspectos más o menos que he visto o que he podido destacar de estos capítulos. Entonces el primero sería el juicio y el pecado de Judá. En los versículos 2 al 4, si queréis buscarlo también para así ir siguiendo un poco mejor, dice así, oíd cielos, escuchad tierra, así dice el Señor, yo crié hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Hay nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. Una de estas predicaciones hablaba que llamaba la atención que este mensaje era para la tribu de Judá, la tribu del sur, de quien descendía el linaje de David, ¿no? De quien se suponía que era una nación santa, ¿no? Y es llamada nación pecadora en el versículo 4, como hemos leído, ¿no? Y cabría esperar esta descripción del reino del norte, pues habían tenido reyes muy corruptos, habían corrompido la adoración, ¿no? Y es llamativo que este mensaje sea a la tribu de Judá. Y es que hay que entender que Judá había sido escogida, o sea, era un país
una nación que debía ser luz al resto de pueblos. Debían habitar la verdad, la esperanza, debían marcar la diferencia. De hecho, cuando la gente pensase en Jerusalén, debían pensar que era allí donde habitaba la justicia, la verdad, la esperanza, pero ahora era la ciudad del asesinato, la violencia, donde se habían olvidado de la justicia. El capítulo 1, Motyer dice, un comentarista, repasa 3 facetas de la escena contemporánea. Dice, la calamidad nacional, la decadencia religiosa y el colapso social que nace de la rebelión, la mala conducta y la infidelidad. Es decir, que el alejarse de Dios afecta cada área del pueblo de Judá, ¿no? A nivel político, a nivel religioso, a nivel social, cada área de su pueblo. Dice el versículo 10 del capítulo 1, dice también, oíd la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma, escucha la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Está hablando de Judá, dice, está comparando a Judá con Sodoma y Gomorra, que eran ciudades que tuvieron que ser destruidas porque lo que hacían era tan malo, era tan abominable al Señor que no podían seguir existiendo, ¿no? O sea, es tan grave el pecado de Sodoma y Gomorra que ni siquiera se les da la oportunidad de arrepentirse, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, Nínive, ¿no? Con Jonás, que se les anuncia que iban a ser destruidos, pero se arrepienten y el Señor, bueno, pues dice, vale, os habéis arrepentido, ¿no? Sodoma y Gomorra no era así, o sea, fue destruida. De hecho, fueron salvados aquellos que eran justos y por la mediación de Abraham fueron Lot y sus hijos, ni siquiera su mujer, ¿no? Que se quedó a medio camino. Entonces, en este pasaje nos está hablando de que el pueblo que debía distinguirse al resto por ser luz, por ser el pueblo especial, ¿no? Por ser el pueblo escogido de Dios, para ser eso, diferente, un ejemplo en verdad, en justicia, se nos está comparando con Sodoma y Gomorra, que es el contrapuesto total de lo que debía ser el pueblo de Dios. Y a veces esto me hacía pensar, ¿no? En cuando algo o cuando no estamos cumpliendo con el llamado para el que hemos sido, o sea, el propósito para el que hemos sido llamados, ¿no? Aquí como el pueblo de Judá no estaba cumpliendo con ese propósito de ser luz, entonces todo alrededor pues se iba desmoronando. Siguen los versículos, bueno, en el versículo 11 del capítulo 1 dice, ¿de qué me sirven vuestros muchos sacrificios?, dice el Señor. Harto estoy de holocaustos, de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. En el versículo 15 dice, cuando levantáis vuestras manos, yo aparto de vosotros mis ojos. Aunque multipliquéis vuestras oraciones, no las escucharé, pues tenéis las manos llenas de sangre. El pueblo de Judá había adquirido una religiosidad que Dios aborrecía. O sea, podían cumplir quizá con los actos de purificación y perdón de pecados, con los ritos, los cultos, ¿no? Pero su corazón realmente no estaba en el Señor, estaba lejos. No obedecían a Dios, no tenían en cuenta lo que Dios había establecido para ellos y la forma de vivir en la que Dios quería que lo hicieran, ¿no? De hecho, hay un pasaje en Isaías, en el capítulo 29, que quizá es más conocido. Dice, este pueblo se acerca a mí con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es solo un mandamiento humano que le ha sido enseñado. Y también mencionando a Motyer sobre este texto decía, la ley fue dada de manera que aquellos que ya eran el pueblo de Dios por redención supieran cómo relacionarse de maneras aceptables con quien les había redimido. El culto fue dado para que aquellos que estaban entregados a una vida de obediencia siguieran en la presencia del Señor a pesar de sus fracasos y pudieran recurrir a la misericordia y el perdón por sus lapsus desobedientes. Fuera del contexto de la ley de la obediencia, la ley del sacrificio carecía de utilidad. El pueblo de Judá, igual que el pueblo de Israel, se habían creado un Dios a su propia medida, o más bien estaban adorando a Dios, pero era un Dios que no existía, porque lo que hacían no se correspondía, ¿no?, con lo que el Señor había establecido. Limpiaban su conciencia creyendo que lo superficial cubría su decadencia espiritual. Todos los rituales que Dios había establecido, la ley que había dado, eran una oportunidad realmente para que el pueblo del Señor pudiera seguir recordando y experimentando la presencia de Dios en medio de ellos,
porque no lo tenían igual que nosotros. Nosotros tenemos acceso directo ahora, pero ellos, en su caso, tenían la ley, tenían el culto, no era lo mismo, era diferente. Sin embargo, esto no tenía ningún sentido si su corazón permanecía lejos del Señor, igual que ahora, ¿no? Nos pasa hoy en día de la misma manera, ¿no? A veces queremos cubrir nuestra falta de espiritualidad haciendo cosas, pensamos que por venir a la iglesia, ¿no? O hacer muchas cosas en la iglesia, pues con eso ya estamos en paz, no estamos trabajando para el Señor y es suficiente. Y a veces también, de hecho, la falsa espiritualidad se disfraza pues con términos, ¿no?, evangélicos, o si hablamos de que Dios te va a bendecir, o a veces, no sé, aunque hablemos del Señor, realmente si nuestro corazón está lejos no va a servir de nada, por mucho que evangelicemos, por mucho que trabajemos dentro de la iglesia o por mucho que hagamos, ¿no? También a veces, aunque leamos la Biblia, queremos crear nuestra propia interpretación o encajar, ¿no?, algunos pasajes a lo, bueno, tiene que caber aquí, ¿no? Y todo eso realmente no es lo que el Señor quiere, ¿no? A veces también en nuestro corazón hay odio, hay rencor, hay falta de perdón, hay falta de amor y no queremos movernos de ahí, ¿no? Al fin y al cabo hay una voluntad de seguir siendo nosotros mismos quien tengamos el control de nuestra vida y no dejar que el Señor sea el que haga y tome el control, ¿no? Dios no está interesado en la religión o la religiosidad, esto no sirve. Dios está interesado realmente en la vida, en el corazón. Otro aspecto de estos dos pasajes es la oportunidad de redención. No todo son malas noticias, no todo es juicio. Hay una oportunidad de redención. Dice otro comentarista, dice, ciertamente la consecuencia de la rebelión es el desastre, pero esto no agota la capacidad del Señor para redimir y restaurar. Versículos 16 al 20 del capítulo 1 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Una vez más, el Señor extiende su mano para salvar a su pueblo. La verdad que son unas palabras esperanzadoras, ¿no? Dentro de ese juicio, después de una larga lista de cosas que estaban haciendo mal, de lo lejos que estaban del Señor, ¿no? Isaías presenta la oportunidad que Dios da de redimir una vez más a su pueblo, redimirlo y restaurarlo. Y en este contexto, pues entendemos esas palabras de otra manera, ¿no? Quizá nos parecen muy bonitas y también podemos entenderlas, ¿no? Con lo que sabemos de Jesús, pues podemos darle otro significado, pero en aquel contexto también tenía mucho impacto. Una ilustración que escuché sobre esto es que hoy en día una mancha la metemos si nos hemos manchado la ropa, la metemos en la lavadora y como mucho, pues igual si no sale, pues hay que echarle algún producto, ¿no? O bueno, quizá dejarlo en remojo, pero por lo general lo metemos en la lavadora y sale, ¿no? Claro, esto antes no pasaba así, lógicamente, ¿no? Una mancha, y encima una mancha como se nos describe aquí, ¿no? Una mancha roja como el carmesí, como la grana, ¿no? Pues nos imaginamos una mancha muy grande, perdón. Perdón, probablemente era una mancha muy difícil de sacar, incluso en ocasiones imposible. Es posible que en esa época, pues, esa mancha, esa pieza de ropa debía desecharse, ¿no? Y aquí la promesa de... Muchas gracias. Bueno. La promesa de quedar blancos como la nieve, ¿no? O como la lana, pues tiene mucho poder y significado, porque el Señor les estaba diciendo que de aquello que era imposible, que era muy difícil, Él estaba dando la oportunidad de que fuera posible. En Él era posible a pesar de lo difícil. Perdón.
Y paradójicamente aquello manchado, ¿no? Aquella mancha, pues es lavada y purificada, nosotros lo sabemos ahora, ¿no? Por medio de la sangre de Cristo. Tenemos esta información. El pueblo de Judá no tenía esta información, pero nosotros sí sabemos que para ser blancos como la lana, necesitamos la obra de redención de Jesús. Sin embargo, en esa época tenía mucho impacto porque tenían la esperanza también de ese Salvador, ¿no? Y Dios abre la oportunidad de la restauración a un pueblo que había llegado a compararse con Sodoma y Gomorra. El pueblo escogido, el pueblo que debía ser luz, ¿no? En estos pasajes mismos describe la manera de hacerlo, de hecho. Dice el versículo 16, hemos leído antes: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Nuevamente es Motier quien dice: la obediencia no es la salvación por obras. Es decir, lo primero no es aprender a hacer el bien, buscar el juicio, etc. No. La primera obediencia es para el mandamiento de lavaos y venid. Y solo después deben obedecer en una vida conformada con la voluntad divina. Es decir, lo primero que Dios demanda, lo más importante, es el arrepentimiento y el acercarse a Él nuevamente. No valía con empezar a hacer las cosas buenas o amparar a la viuda. El pueblo de Judá debía reconocer que se habían alejado de Dios y desprenderse de la antigua vida, ¿no? De todos los hábitos que habían adquirido, de todas las costumbres, de toda la idolatría que estaban teniendo al fin y al cabo. Debían vivir conforme la voluntad, el primer motivo que el Señor les había dado, ¿no? Que es ser luz a otras naciones, ser diferentes, ser un reflejo de lo que el Señor era. Y para nosotros es lo mismo, realmente. Si queremos vivir en armonía con Dios, pues debemos reconocer nuevamente que nos hemos equivocado, que nos hemos alejado de Dios, y también debemos reconocer que le necesitamos, que hemos pecado y que no podemos volver a Él si realmente no es su obra de redención. Y hay gente que podrá pensar, quizá más fuera de la iglesia, ¿no? Pero que siempre estamos mencionando el pecado, que los cristianos estamos obsesionados con el pecado, que siempre lo sacamos. Y esta idea me hacía pensar en una película o en un libro, ¿no? El esquema básico de toda historia es un planteamiento, un nudo y un desenlace, ¿no? Y precisamente el nudo de la historia es lo que nos hace que nos enganche, es lo que nos mantiene ahí prestando atención, ¿no? Normalmente eso, el problema o aquello que tiene que ser superado es lo que nos hace permanecer con la atención o que nos haga disfrutar más, ¿no? El desenlace, normalmente cuando acaba bien. ¿Y por qué digo esto? Porque no podemos disfrutar ni entender la gracia o la redención si no hemos pasado por entender el pecado, su gravedad y sus implicaciones. No podemos disfrutar del final que se nos ofrece en Cristo si no hemos pasado por el nudo, ¿no? Por hablar del pecado, por entenderlo. Por eso hablamos tanto del pecado. Por eso en la Biblia vemos tantos pasajes de juicio, tantos pasajes de al fin y al cabo, la consecuencia, ¿no? De vivir lejos del Señor, porque la gracia redentora de Cristo solo se entiende si vemos que realmente es grave vivir alejado de Dios. Pero como decía, no todo es malo. En el capítulo 2, el tercer punto, nos habla de una esperanza futura también. Los primeros versículos del capítulo 2 dicen así, dicen: los últimos días el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes. Se alzará por encima de las colinas y hacia él confluirán todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre las naciones y será árbitro de muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. No levantarán espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. Ven, pueblo de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Estos versículos nos hablan de un futuro. Y vuelvo a decir que nosotros somos privilegiados porque conocemos mucho más de lo que conocía el pueblo de Judá, ¿no? Sabemos de quién está hablando, podemos ponerle nombre.
Pero para el pueblo de Judá esto seguía siendo una esperanza, ¿no? En algo que debía pasar. Y es cierto que nos está hablando de los últimos días, cuando el Señor haya de volver y establecer la paz eterna, ¿no? Donde Jesús hará justicia, como dice en Apocalipsis, dice, ya no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor, ¿no? Porque las primeras cosas han dejado de existir. Y esto sucederá así, y como cantábamos, todo el mundo reconocerá que Dios es grande, ¿no? Y se postrarán ante Él, como también dice Romanos 14:11, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Sin embargo, en estos versículos que hemos leído del capítulo 2, hay parte de esta profecía que empieza a cumplirse también en Jesús, en la primera venida de Jesús, ¿no? Muchos pueblos vendrán y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Y estas últimas palabras me hacían pensar, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor, me hacían pensar cuando en Juan se dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Jesús es el Verbo, Jesús es la palabra del Señor y es la ley. Y por medio de Jesús es establecida una nueva manera de relacionarnos con Dios, sin necesidad de profetas, sin necesidad de sacrificios. Simplemente por medio de la sangre de Jesús es abierto, ¿no? Un nuevo camino que se corrobora con la obra del Espíritu Santo. Jesús es la ley reafirmada por medio de la cual será emitido el juicio. Y el Espíritu Santo quien nos ayuda también a conocer esa ley y a hacernos conscientes de cuando la pasamos por alto, ¿no? Pero tenemos la esperanza de que Jesús ha prometido redención para todos aquellos que nos acercamos a Él, reconociéndole que le necesitamos. Jesús ya ha venido una vez, nos ha dado a conocer al Padre y tenemos la certeza de que volverá y juzgará, pero también salvará. Dice el versículo 5 del capítulo 2 que hemos leído, dice, ven, pueblo de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Isaías hace un llamado al arrepentimiento de Judá. Les está diciendo, después de todo lo que os estoy diciendo, después de todo esto que os he citado, dice, aún hay tiempo, todavía hay esperanza. El Señor nos está dando una nueva oportunidad, vamos a volvernos a Él. Isaías también, 55:6, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Todavía estamos a tiempo. Realmente aún tenemos la oportunidad de venir a Cristo y ser restaurados. Y tenemos la oportunidad de volver a ser blancos como la lana o como la nieve. Judá había abandonado a Dios, había creído demasiado en las naciones vecinas y había creído demasiado en sí mismo, en sus poderes políticos, en sus relaciones, en su riqueza, y al fin y al cabo creían que por ser el pueblo escogido nada les podía pasar. Se creían capaces de vencer sin la ayuda del Señor. Pero Isaías 2 acaba diciendo, dejad de confiar en el hombre, que es muy poco lo que vale. Su vida es un soplo nada más. Y acabo diciendo que estos pasajes nos hacen darnos cuenta de que no podemos vivir alejados de Dios. Como os decía al inicio, ¿no? Esta separación nos lleva a que cada área de nuestra vida, todo a nuestro alrededor se desmorone cuando nos alejamos de Él. Y quizá no es de una forma inmediata que ¡pum!, todo empieza a ir mal, sino que con el tiempo la decadencia espiritual al final se va haciendo evidente en todo, en todo. Pero gracias a Dios, pues en Jesús tenemos la esperanza de que el juicio será favorable para los que crean y permanezcan en Él. Amén.